para celebrar la Santa Cena. Es un momento especial porque nuevamente nos ha permitido el Señor que en lugar de estar en el auditorium, lo hagamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Es ahora el momento en el que los padres van a poder ministrar a sus hijos con los elementos. Estoy seguro que muchos de ustedes lograron proveerse del pan y del jugo de uva. Pero si tú en este momento no lograste hacerlo y solamente tienes en tu casa probablemente un pedacito de tortilla o tienes por allí simplemente agua o un poquito de café, no importa la forma o el elemento, lo que importa más en este momento es tu corazón y la forma en la que tú decidas conmemorar el sacrificio que Jesucristo realizó por ti y por mí en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años. Yo voy a pedirte en este momento que tengamos en cuenta lo que las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice, que nosotros para poder tomar los elementos debemos de probarnos a nosotros mismos y después de eso poder tomar los elementos y poderlos comer. ¿Qué significa esto? Que ni tú ni yo somos en este momento justos por nuestras propias acciones. Porque la palabra nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haya hecho lo bueno. Cada uno de nosotros hemos pecado durante todo este tiempo, incluso hoy por la mañana, ya algunos de nosotros pudimos haber dicho cometí el error. El Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que Él nos da la oportunidad a ti y a mí para que nos podamos arrepentir de todos los pecados que pudimos haber cometido. Y vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho siempre. La única cosa que puede separarte de comer del pan o beber del jugo de uva o el elemento que tú tengas allí en ese momento es que tú decidas en este momento permanecer en esa condición de pecado y decir yo voy a seguir haciendo lo mismo. Tu condición es arrepentimiento. Así es que voy a pedirte en este instante que cierres tus ojos y le digas a tus hijitos que están junto contigo, que van a compartir juntos la cena del Señor, que nos arrepintamos y podamos llegar al perdón de nuestros pecados. Cierra tus ojos y vamos a decirle en este momento, Padre, perdóname por todo lo que yo he visto y que no debía haber visto. Perdóname todo lo que mis oídos escucharon que no debieron de haberlo hecho. Perdóname por todas las cosas que mi lengua dijo que no debería de haberlas dicho. Perdona mi mente porque todos mis pensamientos debieron de haber estado en obediencia a ti. Y dije y pensé cosas que no debía haber pensado. Perdona mis oídos por haber dicho, mis manos por haber tocado, todo mi cuerpo, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad. Perdóname, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos nuevamente entonces esa oportunidad de poder enseñar a nuestros hijos a tomar los elementos de la cena. La Escritura nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 23, el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia como ahora hoy estamos enseñándote a ti en tu casa. La palabra dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hagan esto en memoria de mí. Es decir que nosotros tenemos que entender que este pedacito de pan es el símbolo de lo que nosotros debemos de ser.
Se utilizaba pan sin levadura porque la levadura significa que tiene pecado. Nosotros en este momento debemos de ser pan sin levadura para que el pecado salga de nosotros. Hagamos esto, dice la Escritura, porque nosotros somos ese pedacito del cuerpo de Cristo. Así es que en el nombre de Jesús podemos tomar todos el elemento del pan. Dice el verso 25. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Por esa razón es que cada vez que tengamos la oportunidad de tomar los elementos y de hacerlo juntos en familia, nuestros hijos están aprendiendo. Porque la Escritura dice: todas las veces que coman este pan y beban de la copa, la muerte del Señor proclamarán hasta que Él venga. Nosotros le estamos enseñando hoy a nuestros hijos. Creo que nuestros hijos jamás van a olvidar estas santas cenas compartidas en casa. Tener la oportunidad de poder decirle al Señor: Señor, gracias por el elemento del jugo de uvas. Podemos tomarlo. Toma en este momento a tus hijos, abrázalos. Toma a tu esposa, abrázala y dile: Señor, gracias por el acontecimiento más importante de mi vida, que transformó mi vida para siempre y que fue ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy te pongo en tus manos nuevamente, durante este mes, a mi familia. Yo te doy gracias por la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de la familia que está alrededor mío. Y te pido, Padre, en el momento en el que lo estoy haciendo, que pueda recibir de tu bendición. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahora, después de este tiempo de tomar la Santa Cena, yo te invito a que nos preparemos para poder recibir de la palabra que en este momento vamos a dar inicio. No te la pierdas, es un tema muy especial que el Señor va a hablar a tu vida directamente. Bendiciones. Es una bendición que estemos juntos nuevamente en este espacio de tiempo en el que tu casa se ha convertido en la iglesia. Hoy por hoy todos estamos extrañando ese espacio de tiempo en el que nos podemos reunir y podemos tener iglesia en nuestros auditorium. Pero tu casa se ha convertido en algo especial. Hoy por hoy muchos de nosotros ahí en la sala o probablemente en el comedor hemos hecho iglesia. He recibido el reporte de que ponemos la prédica en la pantalla grande y nos sentamos todos y compartimos. Eso es una súper bendición, la oportunidad que tenemos de poder estar juntos. Así es que hoy quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte la oportunidad que nos permites de estar juntos. Abraza ahí a tus hijos, ahí donde estás, o abraza a tu esposa y decirle: Señor, gracias por tu palabra, por estar juntos y poder tomar este tiempo en esta mañana y poder glorificar tu nombre en medio de todo lo que está sucediendo. Y te pido, Señor, que me hables a través de tu palabra y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por nombre A la manera de Dios. A la manera de Dios explica algo que está sucediendo en este momento. Hoy hemos estado viendo el manejo de esto de la pandemia y toda esta parte en la que probablemente hemos estado sintiendo temor si nos vamos a contagiar o no,
Pero a pesar de todas estas situaciones que están sucediendo, lo que está dejando la pandemia alrededor ha sido un grado probablemente de mayor preocupación y de incertidumbre a nivel económico. Y esa parte, muchos de nosotros nos está preocupando más, nos está quitando más el sueño. Y creo que a través de todo esto, la palabra del Señor tiene una respuesta especial para nosotros, para nuestros corazones. Parecería extraño, pero cada vez que nosotros nos reuníamos había un versículo bíblico que repetíamos al inicio, en el momento en el que iniciábamos las reuniones. Hoy quiero que lo tomes con mayor énfasis, porque lo que dice ese versículo bíblico tiene mucho que ver con lo que nosotros en este momento estamos viviendo y estamos por comenzar a vivir. La escritura es Primera de Pedro 2:9. Yo voy a invitarte a que lo repitas junto con tu familia diciéndole: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y esta parte de la escritura nos habla mucho acerca de que nosotros somos un pueblo escogido. Es decir, que el Señor nos llamó y nos dio la oportunidad de poder vivir una visión, una misión por la cual nosotros estamos acá en la tierra. Este libro tiene una visión, tiene una misión por la cual nosotros estamos acá. Hay una manera, y hoy voy a tocar esta palabra para que la puedas tener ahí entre tu repertorio de palabras nuevas. Durante la pandemia aprendí esta palabra. Repite conmigo la palabra cosmovisión. Cosmovisión, tú lo puedes buscar allí, googléalo como diríamos en este tiempo, o pregúntale a Wikipedia, ¿qué es cosmovisión? La respuesta: cosmovisión es la manera de interpretar el mundo. Entonces nosotros podemos comprender que existe diferentes cosmovisiones alrededor de todo el mundo. Un europeo tiene una cosmovisión distinta a la que tiene un africano. Un asiático tiene una forma distinta de interpretar el mundo como lo conoce probablemente un norteamericano. Y no digamos nosotros los centroamericanos, que aunque tenemos 5 países, hay 5 cosmovisiones distintas, aunque estamos en este mismo pedacito. De tal forma que nosotros interpretamos al mundo de forma distinta. Pero si nosotros le preguntamos al original, si nosotros le preguntamos al que diseñó el mundo, Dios tiene una cosmovisión para nosotros. Y esa cosmovisión Dios nos la plantó a cada uno de los que han sido llamados. Yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿tú has sido llamado por Dios? La respuesta es sí. Tú tienes un llamado, tú tienes una visión, tú tienes una misión por la cual estás en este lugar. Y el versículo nos dice que nosotros somos una nación elegida por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de el que nos llamó. O sea, las virtudes son los regalos que el Señor nos ha dado para que nosotros los demos. Y eso nos habla mucho de que somos creados entonces para hacer algo en este lugar. Yo hoy quiero traerte un poco a memoria una parte de la escritura de un hombre que se llamó Abraham. Busca en la escritura Génesis en el capítulo 12, verso 2. Mientras tú lo buscas, quiero recordarte un poco de la historia. Abraham era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Podría haber sido yo, podría haber sido cualquier persona, podrías decir más vos, Ricardo, porque vos tenés la barba blanca, entonces te pareces.
pero en realidad no sabemos si en realidad él tenía barbas blancas, así nos los han mencionado. Hemos sido llamados como Abraham. Abraham era un hombre normal que de repente el Señor viene y lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Allí hay una cosmovisión que Dios le dio, una manera de interpretar el mundo, y Abraham comenzó a caminar y ser conforme al propósito y a la misión que Dios le dio. Ahora, con base a esto, dice Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa parte yo creo que muchos de nosotros vamos a decir en este tiempo que estamos viviendo: esa parte me gustó. Esa parte que está diciendo Ricardo, esa me llegó, diría. Esa me gustó mucho. Porque me está diciendo que me va a bendecir. Me está diciendo en este momento que yo voy a recibir bendición. Porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso te gustó más. Porque sé que muchos de nosotros en este momento al salir venimos y decimos: yo quisiera que al salir de aquí mi negocio venda millones. Buenísimo que lo hayas pensado, porque el Señor te lo puede hacer. Como también el Señor puede hacer otras cosas con tu negocio que puedan producir o no de cierta u otra forma. Muchos de nosotros venimos y decimos: ahorita que yo regrese, yo quiero que mi jefe me aumente el salario como 3 veces más. Y probablemente en este momento todos pensamos que queremos la bendición. Pero el versículo sigue diciendo, el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y aquí entra una parte fuerte. Nos dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una forma de interpretar el mundo que Dios le dio a Abraham en una forma impactante, porque Abraham se la tuvo que creer. Abraham no era nadie, porque quiero decirte que la nación a la que él representa, que es Israel, ni siquiera existía en ese momento. No había una nación que se llamara Israel, porque Israel vino a ser parte de su descendencia. Pero la Escritura dice que Abraham se la debió haber creído de tal forma que en el momento en el que él se lo dijo a su hijo Isaac, Isaac le creyó. Porque Abraham le debió haber dicho a Isaac: Isaac, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Isaac debió haber creído eso. Algo así como que tú vengas ahorita en este momento y le digas a tu hijito, ahí lo tienes a la par, o a tu hijita, dile: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O atrévete a decírselo a tu esposo, atrévetelo a decir a tu esposa: amada, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, yo sé que ahorita se están riendo el uno con el otro, pero aprovecha este momento para comenzar a enseñar a tu hijo que en él el Señor tiene una revelación especial para que otras personas sean bendecidas. Cuando nosotros vemos después, Isaac se lo dijo a Jacob, su hijo, o sea, la descendencia de Abraham llegó hasta Jacob, y Jacob se lo dijo a sus 12 hijos que fueron posteriormente la nación de Israel. Entonces ellos se creyeron realmente que iban a ser un pueblo, una nación escogida por Dios. Cuando Moisés escribió la ley, escribió que Israel iba a ser una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. ¿No te parece similar a lo que estábamos leyendo en 1 de Pedro 2:9? Nosotros debemos de ser esa nación de sacerdotes y esa nación de gente santa, esa nación que va a cambiar las cosas. Y te quiero contar algo. Yo investigué un poquito y me di cuenta que hay una tradición judía que ha seguido de generación en generación, y el nombre de esa tradición judía, esa forma de pensar, esa cosmovisión de pensar, se llama Tikkun
tikkun olam. Y la palabra tikkun olam significa curar el mundo. Es decir, que Israel tiene claro que está aquí en la tierra para sanar el mundo, para curar el mundo, para ayudar a las otras personas, para ser un pueblo que haya sido a lo largo de la historia un pueblo innovador, que ayude al mundo. Yo creo que usted en la tradición, usted puede pensar, sí, los judíos son personas que no se permiten que el uno y el otro se destruyan, sino que se ayudan en el uno con el otro. Se parecen mucho también a la nación de los chinos o de los japoneses. Unos se ayudan con los otros. El pueblo de Israel es un pueblo que ha innovado a lo largo de la historia. Nosotros vemos que son la cantidad de innovadores que han desarrollado cosas especiales. Hay científicos, hay médicos, hay ingenieros, hay personas que se han metido a lo largo de la historia, no precisamente para bendecirse a ellos mismos, sino para bendecir a las demás naciones de la tierra. Y esto es algo precioso, porque entonces Israel se la creyó realmente, porque hubo un hombre que le dijo a su hijo y el hijo se lo dijo a su hijo, y cada uno de ellos saben que son la luz para las otras naciones. El ejemplo que nosotros vemos, hay dos ejemplos así muy rápidos. El primero es José. José sabía que tenía que ser tikkun olam, o sea, una persona que sanara a las otras naciones. Si no hubiera sido por José, Israel no hubiera tenido que comer, porque el mismo José permitió que se guardara un periodo de 7 años de comida mientras tuvieron la oportunidad, porque después, cuando hubo sequía, cuando hubo hambruna, ellos tenían que comer, porque José supo cómo ayudar a esa otra nación. Daniel es otro que, aún a pesar de estar de esclavo en otro lugar, en otra nación, hubo una sucesión de reyes a los que él les estuvo ayudando. Él les estuvo permitiendo que su innovación de ser cambiara las cosas. Debemos de ser, ahora que nosotros estamos a punto de salir, debemos de ser personas que crean valor agregado a su sociedad. Es importante que nosotros entendamos esto también, porque el cristianismo en santidad, el cristianismo en ese poder que lleva consigo ese buscar al Señor, ese encontrarse con su presencia, ese recibir su corazón y su vida en cada una de las áreas. Es ese valor agregado que nosotros debemos de darle a las demás personas. Si nosotros vemos una industria que no tiene un valor agregado, esa industria se muere. Hay que estar agregándole un valor a las cosas. El movimiento entonces que nosotros debemos de vivir es un movimiento vivo. Nosotros, la iglesia, no somos una organización. Nosotros somos un organismo, y los organismos debemos de crecer, porque los organismos vivos crecen, los organismos muertos decrecen. Entonces es importante que nosotros comprendamos que a la salida de nuestro encierro, de lo que estamos viviendo en este momento, nosotros deberíamos de ser tikkun olam para nuestra sociedad, comenzando por los de nuestra casa. Es hermoso que cuando nosotros salgamos con esa santidad, vuelvo a repetirte, la santidad como la predicábamos la semana pasada, el que nosotros podamos transparentar quién es el Señor en nosotros, que cuando nosotros salgamos hacia la calle, nosotros podamos ayudar a las demás personas. Usted conoce en su congregación, porque sé que esta prédica no solamente la está viendo Verbo San Ramón.
Usted conoce personas en su congregación que son personas con una industria. Si alguien vende ropa, cuando tú salgas, cómprale la ropa a esta persona. Si tú sabes que esta otra persona tiene un restaurante, ve y cómprale las cosas a esta persona del restaurante. Si tú sabes que hay una persona que tiene una pulpería, cómprale a él para que sea bendecido. Ayudarnos los unos a los otros. Pero ¿qué va a pasar si tú vienes y recibes? Porque este te compró, tú comienzas a decir, no, es que yo tengo que recibir bendición. Recuerda que nuestra bendición no es solamente para nosotros, sino que nosotros debemos de darla a las demás personas. Qué precioso. Quiero que tú busques Isaías capítulo 42, verso 6. Porque decía precioso, al leerlo, nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Isaías 42, 6 nos dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado. O sea que el Señor te llamó para que tú seas su justicia. Y Él te dice estas palabras, te sostendré por la mano y por ti velaré. Qué lindo que nosotros podamos decir, Señor, qué lindo porque tú eres mi Señor y tú me sostienes en tu mano y yo sé que tú vas a velar por mí. Esta es una promesa. Tú puedes sentir la promesa que el Señor te está diciendo en esta mañana y Él te habla y te dice, no te preocupes, yo estoy a tu cuidado. Hasta el momento no te has quedado sin comida. El Señor te ha dado, ha producido que de repente salga de la nada la comida. En su mano te va a sostener, pero el versículo sigue diciendo, y te pondré como pacto para el pueblo. Tú y yo, iglesia, somos un pacto para el pueblo. No somos individuales. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo nos dice, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es decir, que las cosas que el Señor te ha dado a ti, no te las ha dado para ti solito, sino que te las está dando para que tú bendigas a las demás personas. Esto del mecanismo de la economía va a ser como una ola de bendición tras bendición. Si anteriormente fue una situación que produjo problema, ahora tendría que ser de bendición, porque tú compras y esa persona le compra a otra persona y esa persona le compra a otra persona y producen alrededor que la economía de todo tu país, que la economía de toda tu iglesia vuelva a levantarse. Yo sé que esto es un proceso. Yo sé que ahorita en este momento los economistas que me están escuchando dirán, bueno, Ricardo está diciendo cosas que van a costar mucho tiempo, pero en realidad, si nosotros comenzamos por hacer lo que nosotros debemos de hacer, entonces las cosas cambiarían. Las cosas comenzarían a ser totalmente distintas. Entonces, Isaías 42:6 nos dice, Él nos va a sostener de la mano, Él va a velar por nosotros, pero Él nos está dando a nosotros una oportunidad de que comprendamos la cosmovisión que Dios quiere que nosotros tengamos. La manera de interpretar el mundo para nosotros no debería de ser una interpretación egocéntrica. O sea que la palabra ego, para que tú lo entiendas, es la palabra yo, es la primera persona del singular de las 7 personas, el yo. Entonces cuando dice ego es la persona que está centrada en sí misma. Es lo mismo que nosotros decimos egocéntrico a que nosotros digamos ególatra. La palabra ególatra es una persona que se idolatra a sí misma, o sea, que cree que solamente es todo para mí. Y este es el tiempo en el que el Señor nos está hablando a nosotros de que nos está dando una señal de un pacto. Hoy por hoy,
todo lo que está sucediendo en este tiempo es para que nosotros cambiemos, innovemos, que nosotros vengamos a ser ayuda para las demás personas. Y quiero pensar y entender esto, que las demás personas en el momento en el que nosotros salgamos hacia afuera, van a comenzar a ver a los cristianos, pero deberíamos de verlos de otra forma. No como la religión que normalmente éramos, porque vive Dios que muchos de nosotros lo que hacíamos pensar a las demás personas era, y ahí viene el aleluyita, aquel, somos raros, éramos raros, pero ahora lo que nosotros tenemos que ser es de otra forma. Somos una persona que tiene regalos, porque la Escritura nos dice que hemos sido llamados para llevar las virtudes de aquel que nos llamó. Y recordé que al principio hablamos de la palabra virtud. La palabra virtud es regalo. Y cuando nosotros hablamos de Dios Espíritu Santo, la semana pasada hablábamos de que la única forma en la que nosotros podemos decir que tenemos al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo. Si Cristo está en nosotros, que es la esperanza de gloria, si Cristo está en nosotros y ya no nos parece aburrida la palabra, ya no nos parece aburrido el orar, sino que en realidad sentimos esa pasión como hablábamos la semana pasada respecto a esto, entonces nosotros vamos a ver y comprender que Dios Espíritu Santo en nosotros, que es el sello de Él en nuestras vidas, nos está dando una oportunidad para mostrar quiénes somos. Ya usted sabe la escritura de Gálatas capítulo 5, versos 22, en donde nos dice del 22 al 24 que nosotros debemos de dar fruto. La semana pasada hablábamos del fruto. Si nosotros no estamos dando fruto, amor, paz, gozo y todos los frutos o el fruto del Espíritu que en este momento nosotros deberíamos de estar mostrando, si nosotros no lo estamos mostrando, no va a funcionar el Tikkun Olam, no va a funcionar el que nosotros estemos tratando de sanar al mundo. El fruto es para que nosotros lo mostremos. A cambio del fruto, Él nos da regalos. ¿Eso te gustó? Sí. El Espíritu Santo a los que les permite ver el fruto, les da los regalos. Y los regalos son los dones del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de las manifestaciones, de los ministerios y de los dones del Espíritu. Y todos estos, de estas tres cosas de las que te acabo de hablar en este momento, no son para nosotros, son para darlas a las demás personas. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, cuando el Señor te dé la oportunidad y tú tengas el don de sanidad, cuando tú tengas el don de sanidad, tú vas a tener la oportunidad de orar para que otra persona sea sana. Tikkun Olam. Si tú tienes la oportunidad de predicar la palabra, tú debes demostrarla a las demás personas. Somos dones para las demás naciones. Somos dones para nuestra propia iglesia. Somos dones para nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos toda esa cantidad de cosas que en este momento podríamos decir, yo tengo un don especial? Aparte de los talentos, eso es todo otro tema que nosotros podríamos pensar. Pero el punto básico acá es que nosotros somos una nación formada. Cuando hablo de nación no hablo de Costa Rica, hablo de la gran nación que se llama la Iglesia de Dios. Y estamos dispersos en todas las naciones. Es decir que Costa Rica tiene los dones de la Iglesia de Cristo regados en todas las iglesias que están alrededor de nuestra tierra. Centroamérica tiene esas naciones, tienen diferentes personas que tenemos la cosmovisión de ser Tikkun Olam,
de ser personas que van a ser sanadoras del mundo. Si el Señor nos está permitiendo la oportunidad de salir y de transformar la tierra, nuestra tarea y nuestra función es hacer que el mismo ADN de nuestro Señor sea transmisor de lo que nosotros debemos de vivir. La Escritura nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Vea la visión del Tikkun Olam en ese versículo bíblico. El Padre entregó lo mejor que Él tenía, su Hijo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, sanos y liberados. Hoy que celebramos la Cena del Señor, tuvimos la oportunidad de poder compartir y vivir esa parte en donde recordamos ese sacrificio de Cristo Jesús. Así es que hoy, terminando esta oportunidad de palabra, el Señor quiere que tú medites en esto. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y si nosotros estamos viviendo ese fruto del Espíritu, que como decíamos, es la única forma en la que nosotros vamos a ser o vamos a mostrar que somos hijos de Dios. ¿En qué? ¿O en qué forma nosotros vamos a ser conocidos? Por sus frutos. Al árbol, por su fruto, lo conoces. Personalmente no soy muy conocedor de los árboles, pero cuando yo veo un árbol y veo los frutos, de inmediato vengo y digo, wow, este es un aguacatal, este es un manzano, este es un peral. ¿Por qué? Porque estoy viendo los frutos. Que cuando te vean a ti, te vean como un árbol de frutos. Y como lo dice el Salmo 1, un árbol plantado en corrientes de agua fresca. Eso es lo que nosotros debemos de ser. El final de este mensaje es: piensa no solamente en ti. Cuando comiences a recibir tu salario, comienza a pensar en el comercio alrededor de ti. Que cuando tú viajes no pienses en viajar al exterior, sino que comiences a invertir sobre tu propia tierra, para que después esa propia tierra tenga la oportunidad de invitar a las otras personas para que vengan y sea conocido tu país como un país en donde todos nos estamos ayudando. Pero es importante que entendamos que sin Cristo el Tikkun Olam no funciona, porque la cosmovisión de Dios, la única forma en la que la podemos vivir es a través del precioso libro que es la Biblia. Yo voy a pedirte en este momento que oremos para ser ese hombre, esa mujer, ese niño, que sea Tikkun Olam. Cuando nosotros salgamos, esa nueva niña que va a llegar a la escuela va a innovar a las demás, a ese niño. Cuando llegues tú joven al colegio, en lugar de estar ahí con tus audífonos solito en un solo lugar, aprovecha y muestra quién vive en ti, quién está dándole esa oportunidad a esa persona para ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ahora que tú salgas y tengas la oportunidad, vive lo que la Escritura dice. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero convertir mi llamado, Señor, a una transformación de mi sociedad. Porque ser iglesia no solamente significa estar levantando mis manos y adorando o leyendo en la Escritura, sino transmitiendo lo que soy delante de las demás personas. Señor, que ese Tikkun Olam, ese buscar sanar la tierra, transformar la tierra en otra cosa,
te pueda dar, Señor, en este momento la oportunidad de que mis demás generaciones vivan lo que yo realmente estoy viviendo. Hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias por la oportunidad que me permitiste de poder recibir el día de hoy tu palabra junto con mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy te agradezco la oportunidad que nos permitiste de transmitir la palabra de Dios en medio de tu vida. Y quiero, antes de que terminemos con la palabra de bendición, que recuerdes que este canal se alimenta a base de suscriptores. Si tú no te has suscrito, por favor, suscríbete para que nosotros podamos continuar haciendo la obra. Si no has colocado la campanita de las alertas, colócale la palabra todas para que podamos recibir en ese momento las alertas cuando nosotros estemos dando un mensaje o transmitiendo un mensaje. Y por favor, danos un like, danos la oportunidad de colocar un me gusta de este lado para que nosotros podamos seguir manifestando a través de las famosas redes sociales lo que significa el reino de los cielos. Si quieres hacer un comentario, colócalo en la parte de acá abajo para que nosotros podamos saber de que tú estás recibiendo esa palabra y estás dejando un comentario de bendición. Amén. Levanta tus manos y vamos a recibir palabra de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús.